¿Sigue siendo Israel el pueblo escogido de Dios? ¿Ha desechado Dios a los judíos por quebrantar la ley? ¿Ha cortado Dios para siempre a Israel por haber participado en la crucifixión del Mesías y ahora la Iglesia, creyentes en Jesús como el Mesías prometido en Isaías 9:6, ocupa su lugar? ¿Los cristianos cual ramas injertadas somos el nuevo Israel? ¿Los que seguimos a Cristo entonces estamos sujetos a la ley de Moisés? En este video examinaremos el propósito de Dios detrás de la ley en su pacto con Israel, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. La rebelión de Satanás contra Dios su Creador se enarboló en la tierra cuando Eva y Adán desobedecieron a Dios, dando a Satanás potestad sobre ellos. Y así Satanás se convirtió en el Dios de este mundo, 2 Corintios 4:4, con la mayor influencia engañosa sobre ideales, metas y falsas esperanzas para el hombre. Por eso Dios dio su ley a Israel, su pueblo escogido, con el propósito de revelar su naturaleza santa y justa, haciéndoles conscientes de pecado, guiándoles a una vida de santidad espiritual y rectitud moral, preservar la línea de la que finalmente saldría su Redentor y Rey, y protegerlo de las influencias impías de un mundo hostil que estaba bajo el control de Satanás. Pero incluso la ley de Dios no sería de beneficio para los israelitas a menos de que ésta fuera observada. Por lo tanto, Dios dio a Israel junto con la ley una promesa y una advertencia. La promesa de bendiciones si la obedecían y el severo aviso de maldiciones si la desobedecían. Antes de continuar, quiero advertirte, mi estimado oyente, que la ley que Dios le dio a Israel a través de Moisés, la dio exclusivamente a Israel como su pueblo escogido, descendientes biológicos de Abraham y no a los gentiles. Y lo hizo Dios a través de su pacto exclusivo con ellos, escrito detalladamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Este pacto no incluye a los cananeos, los filisteos, los egipcios, los mayas, los chinos, ni a ningún otro pueblo gentil. De hecho, cuando los no judíos que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos aunque no tengan la ley, dice Romanos 2. Puedes consultar los pasajes citados aquí en la versión de la Biblia que prefieras. Esto es importante entenderlo debido a que esta ley dada a Israel no pretendía ser un fin en sí misma, sino más bien precedía al Mesías, el verdadero propósito y cumplimiento de la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento, pero no a sujetarse a ella como muchos malentienden. Él no tenía pecado, no tenía inclinaciones al pecado para estar sujeto a la ley, sino que en él se cumplió el propósito de la ley. Esto explica por qué los judíos se escandalizaban cuando Jesús sanaba a los enfermos en sábado, o que haya impedido que la mujer adúltera fuera apedreada cuando la ley ordenaba que debía ser apedreada. Es más, Jesús era el único libre de pecado en aquella ocasión para tirar la primera piedra, y ni aún así se sujetó a la ley. Con esa conducta Jesús se posicionaba por encima de la ley, haciéndose superior a la ley. No solo no sometiéndose a la ley, sino perdonando por su fe y arrepentimiento a quienes eran condenados por quebrantar la ley. Luego por la fe invalidamos la ley, pregunta Pablo a los romanos. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, Romanos 3. Confirmamos que la ley es justa y verdadera, que refleja la naturaleza santa de Dios, pero al mismo tiempo sabemos que nadie será justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. No te dejes engañar por la secta de raíces hebreas que, por decir el nombre de Jesús en hebreo, diciéndose ser judíos, buscan agradar más a Dios que tú, ni de los adventistas que por guardar el sábado piensan que agradan más a Dios que tú. Tú eres libre de guardar el sábado y de no comer carne de cerdo si así lo prefieres. Bravo, lo celebro. Bendecido seas, te felicito. Me alegro por ti y te admiro. Porque vives para Dios y buscas agradarle con tu vida. O al menos eso espero que estés haciendo. Pero no quieras imponerle a otros lo mismo, coartando su libertad que tienen en Cristo. Si yo quiero guardar el lunes, el jueves o los domingos para reunirme con mis hermanos como iglesia, soy libre en Cristo para hacerlo y también busco agradar a Dios. Uno hace diferencia entre día y día, dice Romanos 14. Otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios.
Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. Romanos 3, 19 y 20. Los que recibimos a Cristo somos libres en Él, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. La circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. ¿Cuál fue entonces el propósito de la ley? Reflejar la naturaleza santa y justa de Dios, hacernos conscientes de pecado, guiar a Israel a una vida de santidad espiritual y rectitud moral. Y por último, preservar la línea de la que finalmente saldría el Mesías Redentor y Rey Jesucristo, por quien Dios llamó y salvó también a nosotros los gentiles, injertándonos cual ramas silvestres al olivo original de Dios. Con esto aclarado entenderemos mejor el tema que te comparto a continuación. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones. Yo soy Luis Disidente. Las bendiciones de la obediencia. Tenemos en Levítico 26, registrada por Moisés, la bondadosa promesa de bendiciones divinas. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Comeréis pues vuestro pan hasta que os saciéis, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Daré también paz en la tierra, y vosotros perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos, y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Además, haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Las consecuencias de la desobediencia. Las maravillosas promesas de Dios tocan todas las áreas de la vida y nos describen un cuadro hermoso de abundancia, paz y satisfacción en la comunión íntima con Dios. Por el contrario, las advertencias o maldiciones muestran las consecuencias trágicas de la desobediencia. En el pasaje de Levítico citado ampliamente enseguida, vemos el cuidado con que Dios expone las consecuencias de desobedecerlo. Si despreciáis mis estatutos y aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto, yo por mi parte os haré esto. Pondré sobre vosotros terror súbito, tisis y fiebre que consuman los ojos y hagan languidecer el alma. En vano sembraréis vuestra semilla, pues vuestros enemigos la comerán. Fijaré mi rostro contra vosotros, para que seáis derrotados delante de vuestros enemigos. Los que os aborrecen os dominarán y huiréis sin que nadie os persiga. Y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. También quebrantaré el orgullo de vuestro poderío, y haré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce. Y vuestras fuerzas se consumirán en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si procedéis con hostilidad contra mí y no queréis obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados. Soltaré entre vosotros las fieras del campo que os privarán de vuestros hijos, destruirán vuestro ganado y os reducirán en número, de manera que vuestros caminos queden desiertos. Y si con todas estas cosas no os enmendáis ante mí, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros, y yo mismo os heriré 7 veces por vuestros pecados. Y traeré sobre vosotros una espada que ejecutará venganza a causa del pacto. Y cuando os reunáis en vuestras ciudades, enviaré pestilencia entre vosotros para que seáis entregados en manos del enemigo. Si a pesar de todo esto no me enmendáis, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad contra vosotros. Y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos y la carne de vuestras hijas comeréis. Y derribaré vuestros lugares altos, derribaré vuestros altares de incienso y amontonaré vuestros cadáveres sobre los cadáveres de vuestros ídolos, pues mi alma os aborrecerá.
También dejaré en ruinas vuestras ciudades, derribaré vuestros santuarios y no oleré vuestros suaves aromas. Asolaré la tierra de modo que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Y pereceréis entre las naciones y os devorará la tierra de vuestros enemigos. Así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos. También a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán juntamente con ellos. Las amonestaciones divinas a la línea natural de Abraham acerca de la desobediencia están en marcado contraste con las bendiciones prometidas por la obediencia. Las maldiciones empeoran progresivamente solo en la medida en que Israel persiste cada vez más en la desobediencia y falla en volverse a Dios para obedecerlo. Primero padecería las aflicciones naturales, después las aflicciones humanas, y a continuación la aflicción divina. Después su trabajo resultaría en vano, sus familias y ganado quedarían diezmados, y morirían a manos de sus enemigos. Si siguieran rechazando los estatutos de Dios, Él ocasionaría que los judíos se dañaran unos a otros, destruiría el templo y las ciudades de Israel, y por último los esparciría entre las naciones donde perecerían. Pero Dios siempre se ha reservado un remanente obediente en el seno de la línea natural de Abraham, como también lo tendría en la Iglesia en general, los descendientes espirituales del patriarca. Aunque a veces este remanente fiel parecía no existir excepto unos pocos, fue siempre el corazón de la línea natural de Abraham. Este remanente era el hilo que corría en la tela de Israel mediante el cual llegarían a cumplirse las promesas relacionadas con el Mesías, lo que significaba una ruina segura para los planes de Satanás en su conflicto con Dios acerca del reino sobre la humanidad. Incluso Elías suplicó a Dios acerca de la desobediencia de Israel. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. No obstante, como todo estudiante de la Biblia sabe, el pueblo escogido de Dios empezó a rebelarse contra él desde mucho antes de que vieran la tierra prometida. Solo poco tiempo después de ser testigos de la milagrosa partición de las aguas frente al Mar Rojo y de cruzarlo en seco, se olvidaron del Dios Todopoderoso para adorar un ídolo que formaron con sus propias manos. Su rebeldía continuó en incredulidad y desobediencia cuando Dios les mandó que tomaran posesión de la tierra. 40 años más tarde, después de peregrinar en el desierto como consecuencia de su desobediencia, Dios reveló a Moisés lo que acontecería en el futuro. He aquí, tú, Moisés, vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual van a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él, por lo que dirá en aquel día, ¿no será porque Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males? Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. A la luz de tan seria advertencia podríamos pensar que todo hebreo habría hecho todo lo que estuviera en su mano para obedecer y ser fiel a su Dios misericordioso pero recto. Sin embargo, lo opuesto sería la verdad. Después de que Israel entró en la tierra prometida y llegó a ser establecido como nación, la gente continuó desobedeciéndole y su castigo se hizo cada vez más severo. La situación de apuro llegó a tal extremo que en su desesperación algunos aún comieron a sus propios hijos. Levítico 26-29. Una parte especialmente espantosa de dicha predicción se cumplió durante los días de Eliseo, cuando el ejército de Ben-Hadad, rey de Aram, Siria, sitió la ciudad de Samaria, que era entonces la capital del reino del norte de Israel. Segunda de Reyes 6, 20-30. Pero la maldición sobre Israel por su desobediencia iría en aumento progresivamente. Dios permitiría que fuera conquistado y sometido por diversos enemigos paganos mientras todavía estaba en la tierra prometida. Entonces permitiría que su pueblo fuera llevado en cautividad para vivir como exiliados en la tierra de sus conquistadores.
Este castigo se cumplió cuando el reino del norte fue conquistado por Asiria y el pueblo fue dispersado en el 722-721 a.C. Al reino del sur le sucedió lo mismo por Babilonia en el 586 a.C. Durante el reinado de Oseas en el reino del norte, 732-722 a.C., el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria y le puso sitio por 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Halab y en Jabor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Segunda de Reyes 17, 5 y 6. El castigo resultó más doloroso cuando el rey de Asiria, después de que los exilió, repobló la tierra con gente de Babilonia. Segunda de Reyes 17, 24. A lo largo de los siguientes 135 años, excepto en breves periodos de fidelidad al Señor, el reino de Judá, el del sur, también se fue haciendo cada vez más corrupto e idólatra. Aunque no fue conquistado por los asirios, quedó obligado a pagarles tributo por muchos años y sufrir muchas vejaciones de parte de sus opresores. A consecuencia de su desobediencia, Dios finalmente entregó a Judá en manos de los babilonios, cuyo rey Nabucodonosor, 605-562 a.C., lo mantuvo sometido por mucho tiempo y ordenó por último la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el 587 a.C. El templo quedó también destruido después de despojarlo de todo su oro y otras riquezas. Tan malo como hubiera parecido la opresión de los invasores extranjeros en aquel tiempo, la última maldición de Israel sería la peor. Además, el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Y ahí servirás a otros dioses, de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres habéis conocido. Y entre esas naciones no hallarás descanso y no habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación del alma. Y tendrás la vida pendiente de un hilo. Y estarás aterrado de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Deuteronomio 28, 64 al 66. La gran diáspora. La maldición final decretada por Dios consistía en que el pueblo escogido de Dios sería esparcido entre los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, donde no encontraría descanso y donde viviría en constante temor por su vida. Esto solo ocurriría después de que el Mesías hubiera venido para cumplir las promesas de Dios de proveer para los verdaderos ciudadanos del reino un redentor por medio de la simiente de Abraham, Génesis 12:3, y solamente después del rechazo del Mesías por Israel. Esta última maldición encontró su cumplimiento literal en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano bajo el mando del general Tito acabó con Israel como nación por su persistente rebelión contra Roma. Es interesante notar que Daniel profetizó que sería el pueblo del príncipe que ha de venir quien destruirá la ciudad y el santuario. En efecto, Tito dio órdenes estrictas de que el bello templo, uno de los edificios más grandes del Imperio Romano, no fuera destruido. A pesar de sus órdenes, sus centuriones lo hicieron, cumpliéndose la profecía de Daniel hasta en sus detalles. El ejército de Tito arrasó Jerusalén, exterminó a la mayor parte de sus habitantes, convirtió el templo en ruinas y causaron que virtualmente todos los sobrevivientes judíos de la ciudad huyeran de un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Este fue el principio de la gran diáspora, la maldición final anticipada por Moisés. Este evento trágico fue la consecuencia directa de otro más trágico aún, es decir, la participación de Israel en la crucifixión de Cristo. En cierto sentido era un evento que fue revelado por Dios a su pueblo tan temprano como en el tiempo de Moisés. Dios entonces amonestó al pueblo por medio de Moisés. Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá a otros dioses. Deuteronomio 31, 18. El profeta Zacarías les había advertido todavía más específicamente que vendría el día cuando Israel heriría al pastor Cristo y se dispersarían las ovejas. Y Daniel profetizó de manera semejante. Después el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Daniel 9:26a. Entonces Cristo fue muerto crucificado cuando Israel rechazó a su Mesías y Rey y participó en su crucifixión.
La destrucción del templo que ocurriría más tarde en el año 70 después de Cristo fue vívidamente anticipada por Jesús antes de su muerte y resurrección. Después de oír a sus discípulos hablar con admiración de las piedras y de los adornos del templo, Jesús les dijo: En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos naturalmente le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? La respuesta del Señor registrada en Lucas fue específica. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La última y completa dispersión de Israel sucedió en el año 132 después de Cristo, cuando todos los judíos que quedaban fueron expulsados de Jerusalén por la fuerza, los edificios reconstruidos fueron destruidos y el terreno fue literalmente pisoteado y usado para el cultivo. Cuando Jesús pronunció las palabras citadas, Israel llevaba ya 600 años bajo el dominio de los gentiles. Después de la destrucción de Jerusalén, Israel quedó completamente esparcido por todo el mundo. De una u otra manera será perseguido por los gentiles hasta el fin del siglo. La restauración de Israel. La revelación de Dios no termina con la infidelidad de Israel, que dio como resultado un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación del alma, cuando tendría la vida pendiendo de un hilo y estaría aterrado de noche y de día, y no tendría seguridad de su vida. En su lugar el Señor prometió un futuro glorioso para su nación. Cuando haya restaurado su tierra, Él los atraerá amorosamente a sí mismo. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor, y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Esta profecía nos da un panorama abreviado de los eventos de los últimos tiempos y su sucesión, eventos que se cumplirán literalmente en los últimos tiempos. Primero los judíos regresarán a la tierra que sus antepasados poseyeron, pero debido a que regresarán todavía en incredulidad, no reconocerán la soberana provisión de Dios en esa bendición, sino que lo considerarán como fruto de sus propios logros. Segundo, la nación de Israel será llevada a una relación correcta con su Mesías y Rey, completándose así la ciudadanía del reino espiritual de Dios. Por último, los enemigos de Israel serán destruidos para siempre, terminándose así el reino de las tinieblas, y la nación escogida de Dios obedecerá y servirá siempre a su Señor y Salvador, cuando Cristo reine físicamente sobre la tierra. En un último y vano intento de frustrar el plan de Dios, Satanás hará todo lo posible para destruir a la nación de Israel antes de que sucedan estas cosas, pero se encontrará con su derrota final. El Señor promete por medio de Zacarías que en aquellos días derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito.
Bajo el impulso del Espíritu Santo, los judíos arrepentidos clamarán en aquel día: «Venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él». Junto con la restauración y salvación de Israel, hay otra promesa más dada a Israel por medio de Zacarías. Es una que en cierto sentido es tan pavorosa para Satanás como lo fue la declaración inicial de Dios sobre la suerte del diablo en Génesis 3:15. Después de la salvación nacional de Israel y de la derrota total de su mayor enemigo, el último imperio de la bestia, el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de los cielos serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Nadie conoce el día y la hora cuando Cristo volverá. Al mismo tiempo Cristo nos dijo: «Y de la higuera aprended la parábola. Cuando la rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Por tanto, velad». Y Jesús nos amonesta: «Por eso también ustedes estad preparados». Las palabras de Jesús tienen tono de urgencia para cada generación, pero llevan también un sentido especial de proximidad para nosotros hoy, ya que los judíos controlan de nuevo Israel y están regresando a su patria en gran número, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. ¿Cuáles son esas cosas a las que Cristo se refiere? ¿Cómo y cuándo acontecerán? La importancia de estas cosas, como Cristo mismo indicó, no pueden ser nunca exageradas. Así que en el próximo video consideraremos con cuidado esas cosas a las que Cristo se refiere, los eventos que Dios reveló hace mucho tiempo en su palabra que ocurrirían, tanto aquellos que ya han tenido lugar como aquellos otros que están todavía por venir.